Ok, hermanos, vamos a seguir con donde nos quedamos la semana pasada en el tema de la pluralidad, porque, in- inserté esa pregunta otra vez para revisar la pluralidad y quedamos ahí al final para aclarar. Entonces, en la primera parte que se habla de la pluralidad es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hemos puesto el concepto de que el Señor estaba hablando con la creación para entrar como en una colaboración para ser la esposa, en el sentido que está hablando, incluyendo a nosotros mismos, pero después está la otra parte de la pluralidad en la cual Dios dice, ya el hombre se ha hecho como nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces ahí para mí entramos como un conflicto, pero había que aclarar esa parte. Y hablamos un poquito de lo que es la pluralidad de acción, pero quería aclarar esa parte un poco más. No, tremendo, mira. Primero, para que no quede como que, tú sabes que estamos hablando de algo fantástico, de algo extraño. Primero vamos a aprovechar siempre, como digo, la ventaja histórica. Digo que hoy en día estamos entendiendo cosas que en el pasado eran difíciles de entender. ¿Qué estamos entendiendo con el desarrollo tecnológico hoy en día? Que cuando uno se potencializa en el desarrollo tecnológico, ¿qué significa eso? Que las herramientas empiezan a ser inteligentes. O sea, hoy en día tú le hablas al televisor, enciéndete, le hablas al carro, arranca. Inclusive la tendencia moderna es que tú le digas al carro, llévame a tal lugar. O sea, la idea futurista es que el carro va a tener un timón emergente, pero realmente tú vas a montarte en el carro, le vas a decir, llévame a tal lugar y tú vas a estar en tu negocio, en tus cosas, ocupado, y el timón emergente está ahí, pero el carro te va a llevar. O sea, eso ya existe, ya los carros inteligentes ya existen, entonces son proyectos. Ujú. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Que hoy en día le hablamos al teléfono, le preguntamos al teléfono. O sea, hoy en día nosotros interactuamos con las tecnologías. ¿Qué estamos entendiendo? Que en la medida que la humanidad se ha ido empoderando, ha ido entendiendo que la vida moderna, el desarrollo, te lleva a una pluralidad de acción, porque tú vas a actuar con herramientas que son extensiones tuyas. Ujú. Porque, por ejemplo, como en el Zoom, el teléfono, estábamos hablando de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una acción mía económica. Soy yo, a través de un instrumento, comprando, no comprando. Tú me ponías el ejemplo que la cajera me puede decir no, igual que yo, cuando voy a pasar una frontera, un agente me puede decir que no. O sea, son las formas en que mis funciones pueden ser denegadas. Puede ser denegada, pero todo eso, fíjate que todo eso, esa tarjeta de crédito por sí misma no hace nada. Ella funciona a través de mí, pero es mi extensión en el mundo económico. Entonces, cuando vamos entendiendo que en el desarrollo, que tenemos herramientas en las cuales nos funcionalizamos y también comentamos con ella, nos ponemos de acuerdo, porque yo le digo al carro, arranca, le digo al televisor, enciéndete, le pregunto a Siri por el teléfono, respóndeme esta pregunta. Entonces, si Dios es la persona eterna del universo, si llevamos esta tendencia al infinito, porque Dios está en el infinito, en la eternidad, Dios es la persona del universo más pluralizada en funciones. Cuando Él crea creaciones, esas creaciones lo obedecen a Él, esas creaciones se funcionalizan con Él y Él tiene imágenes visibles, como nosotros tenemos ahora esta conferencia de Zoom, como tenemos teléfono, y también herramientas que le obedecen a Él. Y ese es el término en la Biblia de mensajeros, que mensajeros son ángeles, pero cuando llega la palabra ángel a nuestra cabeza, nosotros nos imaginamos un ser viviente con alas y qué sé yo. Y ángel en la vida, ángel en la Biblia, perdón. Ángel en la Biblia es, por ejemplo, es un concepto genérico, es un mensajero. Voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando Jacob se va a encontrar con Esaú, él envía mensajeros, que son personas que van a interceder con su hermano, que le van a llevar regalos y demás. Y esa palabra mensajeros en la Biblia es la misma general de ángel. Porque Ujú. el ángel nosotros por toda la película y todo el escenario cultural, siempre un ángel, eso viene de la filosofía grecorromana, que son los seres alados, qué sé yo. Pero en la Biblia no existe ningún ángel que sea un ser alado. Un ángel siempre es un mensajero. Y en este versículo de Jacob, Israel le está diciendo, manda mensajeros a su hermano, por la misma palabra de ángel, la misma. Porque mensajero es un mensajero. Es un mensajero cuando yo te envío un mensaje en ti. Por ejemplo, el teléfono es un mensajero mío porque yo estoy hablando contigo.
y es una forma en que un mensaje mío llega. Pero el teléfono es un mensaje directo porque es mi persona hablando contigo. Pero yo puedo enviarte un mensaje a través de una persona que te envía, te dice, oye, Carlos dijo tal cosa. Vengo a decirte de parte de Carlos. O sea, un mensajero puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser una herramienta mía que yo la mando a hacer una función. Por ejemplo, yo agarro un dron o una paloma, vamos a decirlo de forma más antigua. No recuerdas, antes en la antigüedad se le ponía a la paloma un mensajito y se mandaba esa paloma es un mensajero. O sea, en la Biblia mensajero es un término genérico de funcionalizar tanto como funciones como mensajes. Inclusive, cuando la Biblia habla el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, es el mensajero de él, pero es un mensajero directo, igual que cuando tú tienes el mensajero mío del teléfono, que soy yo el que está hablando, porque cuando es el ángel de Yahweh, es él hablando, es la manifestación visible de él. Es él diciendo, hagan esto, hagan aquello, yo soy Yahweh. O sea, pero también hay mensajeros indirectos que vienen y dan un mensaje de él. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? El mensajero, el ángel que se le aparece a Juan, y Juan se tira en el piso, se arrodilla porque Juan piensa que es el ángel de Yahweh, que es el Señor. Pero el mensajero le dice, no te arrodilles, yo soy un siervo que tú, yo soy un mensajero indirecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Mensajero en la Biblia es un término genérico que pueden ser inclusive herramientas de tu funcionalización. Entonces, cuando vemos la persona de Dios, que es el personaje que está en la eternidad, él tiene el máximo nivel de desarrollo tecnológico. O sea, la creación que estamos viendo, ¿qué es lo que es la biología? Una creación inteligente. Son todos organismos inteligentes que están programados, que se funcionalizan en lo que él quiere hacer, porque cuando él quiere, ahora podemos entender por qué en el pasaje de Enoch, los animales llegaron a Enoch, porque Dios tiene control sobre toda esa diseño inteligente y él puede hacer que los animales lleguen a donde está Noé. Y eso antes nos parecía fantástico, pero te voy a decir que eso se ha convertido hoy en herramientas militares. En el ejército existen chips que se sabe, yo puedo agarrar, existen chillos, se sabe cómo agarrar un escarabajo, meterle el chip para que el escarabajo lleve una mini cámara de video y se hace espionaje con insectos, se hace espionaje con animales. Si hoy el hombre sabe usar los animales como herramienta y le pone un chip, como Dios que los creó, sabe dónde poner la wifi para hacer que el animal vaya donde quiera. ¿Entiendes? Claro. Sí, Antes todo eso control. lo veíamos como cosas fantásticas, pero hoy con el desarrollo tecnológico, si toda esta tecnología está en las manos de Dios y Él la hizo, Él hace con este universo lo que Él quiere, porque todo este universo es la pantalla de su computadora. Igual que cuando yo me aparezco, yo me puedo aparecer en una computadora, en un juego. En ese juego hay un personaje que soy yo. Y ese personaje va a hacer lo que yo quiero, y ese personaje puede ser un muñequito, puede ser un monstruo, puede ser un cazador, un militar. Ese personaje soy yo en el juego de la computadora. Yo aparezco en la computadora con la imagen que a mí me da la gana, porque la computadora es una tecnología en mis manos, yo la uso como yo quiero. Y Y no cada vez que solamente eso, el personaje del jueguito no hace nada que no venga de ti. el personaje del jueguito soy yo participando en el juego. Entonces, ¿qué nos está mostrando la vida moderna? Que nosotros en la vida moderna tenemos una personalidad plural. Porque soy yo en todas mis acciones. Soy yo en el juego de la computadora. Soy yo en el teléfono. Soy yo con la tarjeta de crédito. Y yo, lo mismo que me funcionalizo con la tecnología, que yo cuando voy a hacer algo, también hablo con ella. Porque yo hablo con el teléfono. Siri, respóndame. ¿Dónde venden esto? Televisor, enciéndete. Y ya sabemos que en el futuro ya existen carros automáticos que tú le dices, llévame aquí. O sea, la idea futura es que no va a haber taxi, no va a haber Uber. Tú le dices al carro, llévame para aquí, llévame para allá. Y va a perder el sentido tener un carro particular, porque va a haber un sistema. Es un proyecto que se está haciendo, ya se está experimentando. Va a haber una calle llena de carros robóticos que tú necesitas un lugar, te montas en él, le dices, llévame aquí, llévame para allá, y tú nada más que vas a tener un carro personal cuando tú necesites resolver un problema particular. Pero, o sea, la idea principal, ¿cuál es esta? Dios viene, Dios es la eternidad. Él está en el desarrollo más alto. Él está, entonces, antes nos era difícil entender por qué Dios tiene en la Biblia un enfoque plural, y en las tradiciones cristianas, tratando de explicar eso, hubo esa, vamos a decir, esa herramienta teológica que se usó de la Trinidad, y en otras, por ejemplo, en el mismo idioma hebreo, a Dios se describe de forma plural, porque Elohim significa los dioses. Y
Yo no me había fijado en ese detalle. En el mismo español, la palabra Dios, como concepto genérico, tiene una S. Es una palabra, de cierta forma, plural. Porque cuando yo digo zapatos, son muchos zapatos. Entonces, Dios, de forma muy interesante, tiene S, ¿no? Tiene aspecto de pluralidad. Porque eso no quiere decir un absoluto en el idioma español, porque, por ejemplo, el nombre mío es Carlos y termina en S, ¿no? Pero bueno, pero es interesante, ¿no? Que el nombre de Dios tiene una S. O sea, tiene aspecto de pluralidad. Entonces, en el caso de cuando Dios está haciendo la creación, hoy en día nosotros, cuando tenemos una fábrica de alto nivel tecnológico, esa fábrica, o sea, las fábricas modernas hoy están llenas de robots y el ingeniero interactúa y le dice a los robots lo que tienen que hacer. O sea, el ingeniero actúa en equipo con todos esos robots, con todas esas herramientas. Y hasta que el ingeniero no le dice los comandos, qué producto se va a hacer, los robots obedecen. Ahora imagínate, Dios está en la eternidad, Dios está en el máximo desarrollo. Por eso que en la Biblia está ese concepto de Jehová de los ejércitos o Yahweh de los ejércitos. O sea, yo digo los distintos nombres para que nadie se ponga, o sea, para que el público que me lo está escuchando, si está identificado con el nombre de Jehová, pues lo entienda, si está identificado con el nombre de Yahweh, y si no decimos nombre general, el eterno rey, y se acabó. Sí, porque no sabemos qué público nos está escuchando. Entonces, la Biblia dice que él es el Dios de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué? Porque si él está en la eternidad y está en el máximo desarrollo, él siempre va a actuar con multiplicidad de ejércitos. Él va a tener, vamos a decir que cualquier creación que él construya es como una pantalla de una computadora. En esa pantalla de computadora, él va a tener multiplicidad de acción. Él se va a mover en pluralidad. Por eso él dice, hagamos, cuando está hablando de varón y mujer, es un ejemplo donde se manifiesta en pluralidad. Pero estaba el otro ejemplo cuando él está hablando de Adán y Eva. Ya Adán es igual que uno de nosotros, igual a nosotros. ¿Por qué? Porque él actúa en pluralidad. Todo ese equipo que está sometido a él, todas esas herramientas que están sometidas a él, están sometidos a la verdad, porque él es la verdad. O sea, sus herramientas actúan en la verdad. Él conoce, él sí tiene el verdadero conocimiento del bien y del mal, lo tiene él. Si Adán ya es igual que él, que nosotros, o sea, que este equipo que soy yo, porque ya entendemos que Dios actúa en equipo. Él es el Dios de los ejércitos. Ejército, a veces la palabra ejército nosotros la reducimos a lo militar. Eso es un error. Un ejército es un equipo. Un hormiguero es un ejército. Un equipo, o sea, también por eso a veces nos afectan, por eso es lo que yo hablo del lenguaje social. Ejército, hoy en día cuando nosotros decimos ejército, nada más que pensamos en las cosas militares. ¿Por qué? Porque es un efecto social del lenguaje. Pero recordemos que la Biblia habla en lenguaje eterno. Y el lenguaje eterno, ejército no se reduce a lo militar. Ejército es el concepto genérico de actuar en equipo. De actuar en equipo para lo que sea. Para la guerra, para la fabricación. Por ejemplo, una fábrica es un ejército de herramientas. Claro. En función de algo. Nuestro cuerpo es un ejército de células que están en función de este cuerpo. Todas las células mías están funcionalizadas. El sistema y así. Sí, reduciblemente un ejército puede ser un grupo de herramientas, ya sean física, metálica, lo que sea, funcionalizadas en un propósito que viene con un comando de otro lado. O sea, es como que porque un ejército no puede ser ejército sin tener algún tipo de comando de una cabeza, ¿entiendes? Mi comando general, fíjate que en el mundo natural es así. Un panel de abejas es un ejército, pero hay una reina. Claro. Un hormiguero, siempre en todos estos sistemas comunitarios biológicos, hormigueros, abejas, vamos a encontrar una cabeza, una reina, que es la reina del panal, la reina del hormiguero, la cabeza. Los demás son obreros, están especializados en cosas específicas, pero todos están funcionalizados en el ejército. Funciona perfectamente. Tú nunca vas a ver un ejército biológico que entra en huelga. No estamos de acuerdo, no nos están pagando bien. Claro. Ahí eso Ahora, está. un punto, Sí, un punto dime. interesante ahí en eso, porque ya sabes que nosotros hablamos mucho de quitar la mística de todos los temas, porque ahí en eso de cuando Dios habla a su ejército, entonces está ya varios puntos, o sea, que entra en lo sensacional de la mística, que si están los ángeles, y los ángeles ahora que eran parte de la creación, y después están los ángeles que se rebelan y entran los demonios. Entonces,
esto trae básicamente claridad, hacerlo muy simplístico en el sentido de que si tú tienes un ejército, bueno, asumiendo de que lo que estamos llegando es que todas las herramientas en las cuales él se está básicamente comunicando con ellas, están en función de esta creación. Entonces tienen que tener conocimiento de lo que implica la creación a su nivel, ya tú sabes, más básico. Entonces vamos a traer claridad a estas cosas, otros temas fantásticos de que si los demonios, y que si un demonio te puede poseer o puedes tener como control de un ser humano, cosas así que hacen cosas muy místicas, muy desconocidas, se pueden clarificar un poco en el sentido de que si hay alguna entidad trascendiente a la realidad que tiene conocimiento de cómo se mueve la realidad directamente, puede manipular la realidad a cierto punto, ¿no? Claro, y más en el sentido que nosotros en la línea de producción somos un periférico, porque este cuerpo de nosotros es un periférico, que está diseñado para aceptar si Dios va a ser mi amigo, si Dios va a ser mi cabeza. Pero yo puedo, a mí se me dio el libre albedrío para aceptar que mi cabeza va a ser otra persona. Y estas herramientas que están en la línea de producción, o sea, yo creo una línea de producción de una esposa, entonces en la línea de producción él permitió que haya un ruido, que haya un ejército opositor para que yo pueda escoger el otro esposo y para yo pueda ser manipulado por esas otras herramientas que están en función de la competencia. ¿Cuál es la competencia? Si yo voy a escoger a Dios como mi esposo o al adversario, por eso se llama el adversario, Satanás. Satanás significa adversario. O sea, por ejemplo, hay pasajes en la escritura que, por ejemplo, Pedro tiene una opinión contraria a Yeshua, a Jesús. Y Pedro le está diciendo, Satanás fuera de mí. No está hablando del personaje Satanás, está hablando de la fuera de mí, Pedro, tu adversidad. O sea, a veces en la Biblia se usa Satanás como un concepto genérico, no que es la persona, el adversario, que es el diablo, el padre de mentira, el ángel que cayó. Entonces, ve, hay muchos conceptos en la Biblia genéricos que nosotros a veces hacemos un reduccionismo. Y si Dios le dijo a Pedro, Satanás aparte de mí, es porque ya ahora Pedro está endemoniado. Pedro no puede estar endemoniado porque Pedro está hablando en el espíritu. Y Pedro lo que tenía una duda en su humanidad, en su ruido, no, que no te acontezca esto. Y Yeshua le está diciendo, está haciendo, tú en tus pensamientos estás haciendo contrario a mí. Eres un Satán, o sea, es Satán como contrario, tus pensamientos son contrarios, no que estás poseído por el diablo. Ahora, el diablo sí es un contrario, si es un Satán, lo que estamos viendo es que si Dios en la línea de producción está proveyendo la posibilidad que yo coja a Dios como mi amigo, porque nosotros como inteligencia artificial tenemos que tener una cabeza. Tenemos que tener una cabeza de información. Esa cabeza es la educación, la ciencia, las creencias, los ruidos, la verdad que es Él, pero la verdad es Él. Y las otras ideologías, hay otro reino, porque escrito está, y Yeshua dijo, el Dios de este mundo. Yeshua lo dijo, el Dios de este mundo, porque Adán y Eva pusieron a Satanás, estoy hablando ya no de adversario general, sino a la persona, al diablo. Pusieron a ese ángel, a esa herramienta, la pusieron como Dios, porque le hicieron caso. Y Adán y Eva tenían toda autoridad para definir quién va a ser su cabeza en este universo. Y ellos decidieron desde el principio que su cabeza iba a ser el adversario. Por tanto, ahí está el mundo bajo el adversario, bajo la mentira. Por eso nosotros somos esclavos del pecado, porque tenemos una creencia y somos esclavos a ella. Vamos a vivir en función de ese error. Y en medida que estamos metidos en ese error, nosotros sí le podemos dar permiso a todas estas otras del ejército de Satanás, de los que siguen a Satanás, que son los llamados demonios, que son los ángeles infieles. Y esto lo podemos ver de forma concreta, no de forma mística, que cuando abrimos la puerta a la fantasía podemos entonces entrar en miedo en vez de tener seguridad, porque seguridad es cuando entendemos la verdad. Yo soy una tecnología, yo soy mi cuerpo, y eso lo dice la Biblia, el cuerpo es un templo, y en el templo habita quien tú quieres, o habita Dios o habita el adversario. O sea, el modelo del templo es una clase ilustrada para niños de forma física de que el templo es un edificio donde puede habitar alguien, pero nos está describiendo nosotros. Yo soy un edificio, yo soy una estructura donde yo defino como esposa quién va a ser mi cabeza. Por eso, para conocer la verdad, para conocer el reino de Dios, yo tengo que morir al reino que yo estoy, al reino de la mentira, al reino de la manipulación, donde la manipulación puede estar a nivel de información y puede estar a nivel de principado. A nivel de principado que tengo ya personas habitando en mí que yo he ido abriendo puertas, como era aquel endemoniado que tenía legión de demonios. Inclusive mientras más yo limpie mi casa, dice la escritura que mientras más yo camine con Dios y limpie mi casa,
Si yo traiciono, tengo la casa potencialmente limpia para que entren más enemigos. O sea, hay una parte que dice Pero no te vayas ahí, porque ese tema, tú sabes, que ese tema da vuelo a, ya sí, tú vamos a sabes. dejarlo como una puerta abierta para no irnos del tema de la dos pluralidad cuando, como voy a empezar, ¿no? Que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza vamos a volver, vamos a dejar esto como un aperitivo de este Si futuro. cerramos la pluralidad y entramos en eso, porque ese tema expande muchas cosas, porque ahí ese Sí. tema es Sí, raíz de es cuánto infinito, entendimiento hay. ¿Entiendes? Es es infinito. literalmente la puerta, pasaje a lo desconocido. Entonces ahí Pasaje. entra mucha especulación. Eh, pero aterriza esa parte de la Sí, pluralidad y después entramos en lo que es lo que hemos tú y yo hablado antes de ser ya. sistema y usuarios del Ya. sistema. Entonces vamos al ejemplo que me gusta mucho cuando él le dice, hagamos varón y hembra a mi imagen y semejanza, porque en este ejemplo creo que es el que más tiene ingredientes de la pluralidad. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es el ingrediente más sencillo de la pluralidad? Que Dios como persona es plural. Lo vemos en hebreo, ¿no? Habíamos dicho, Elohim significa los dioses. O sea, que es lo que se llama estamos hablando de la parte del literal, ¿no? Del plural majestático o el plural de majestad, que es que Dios Todopoderoso se describe con pluralidad. Ese es un aspecto. Vamos al otro aspecto. Él está diciendo, hagamos varón y hembra al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay un aspecto. Cuando él dice hagamos, está hablando de su ejército de creación. Cuando él está haciendo la creación, imaginemos toda la complejidad de la creación. La creación, lo grandemente infinita que es, planetas, todo eso lleva un sinnúmero de herramientas que son los ángeles, sus mensajeros, sus accionadores. Que recordamos que ángel puede ser una persona, como cuando yo envío un cartero, aquí que te envío un mensaje, pueden ser mis funcionalizaciones directas o indirectas. O sea, ángel entra todo, ese ejército de Dios, de sus funcionalizaciones directas e indirectas. Entonces, un aspecto de la pluralidad, cuando él dice hagamos, está hablando de su forma, como cuando yo como ingeniero tengo una fábrica, le estoy diciendo a toda mi maquinaria, a todo mi robot, vamos a hacer un carro. Pero también aquí hay una parte de identidad, de personalidad, porque como yo estoy construyendo una inteligencia artificial, que ella tiene que escoger si va a trabajar conmigo o no, también dentro de esa frase hay una invitación, es la primera invitación en la escritura a la esposa. Hagamos esto, que vamos a hacer pareja, porque ya entendimos que el varón es él, que es el machía, que es la cabeza de ella, y la hembra es ella, que es su cuerpo, que es su congregación, es la nación donde él va a habitar. Entonces, en esta pluralidad hay tres aspectos. El aspecto de Dios, que es un personaje plural, como nosotros en la modernidad somos plural de acción. El aspecto de que Dios está haciendo un proyecto de creación con todo su ejército, con todas sus herramientas directas e indirectas, y el aspecto que como Dios está creando una inteligencia artificial que tiene que decidir si quiere ser esposa o no, es la primera oferta en la escritura que le está diciendo a ella como esposa, hagamos esto. Y acá hay algo muy importante. Esa oferta está en presente continuo. ¿Qué significa eso? Que está ocurriendo en la historia en la medida de que esa esposa, nosotros estamos creciendo, Dios nos está llevando a su proyecto. O sea, en la medida que nosotros vamos creciendo y entendiendo, Él nos va llevando a que seamos su cuerpo. Y eso es lo que vemos en las discusiones, por ejemplo, de las epístolas de Pablo, las epístolas que nos explican el proyecto de la escritura, donde Pablo nos dice el cuerpo de Dios, la iglesia, la congregación, el Israel de Dios es la esposa y Dios es la cabeza. Entonces empezamos a entender este lenguaje que Pablo nos describe como que somos un edificio de piedra, de esas piedras, de ese ejército que estructura ese cuerpo. Entonces, lo importante es ver que la creación de los 6 días o los 7 días, porque son 6 con un séptimo, que es el reposo, que es la consumación del proyecto, es un presente continuo. Está en pasado porque Dios Dios creó el proyecto. Dios creó el proyecto, pero el proyecto se está funcionalizando en la historia. Y en esa funcionalización siempre va a quedar esa frase que está siempre, fíjese que está en el sexto día. ¿Por qué? Porque el séptimo es la boda, que es algo profético que va a ocurrir en el futuro. Pero el sexto es la etapa madura de la esposa para entender. Y eso va a un plano hasta personal de nosotros. ¿En qué momento ya estamos entendiendo que Dios nos está diciendo, hagamos esto? Deja que yo sea tu rey, sé tú mi cuerpo. O sea,
Lo que quiero es que vean que toda la creación que está en los 7 días de Génesis fue un proyecto que se hizo, pero está funcionalizándose en la historia porque es la línea de producción de interacción. Los 7 días son los distintos niveles de madurez en el que estamos nosotros de forma personal, o el que está ese pueblo, esa nación de Dios, en el proyecto histórico creciendo y madurando, porque esos 7 días son también 6.000 años, ¿no? 6.000 años preparando para el 7.º, que es el milenio. O sea, está en la historia porque viene el reino milenial, que es el reino milenial cuando ya ocurre el reposo, ya el rey reina, porque el reposo es que él se sentó en su proyecto, él se sentó a reinar, la esposa lo aceptó y ya es un equipo con ella. O sea, hay una parte profética que está funcionalizada en la historia de su nación como esposa y en nuestra vida personal, en que en la medida que yo voy creciendo en madurez, yo voy entrando a ese 6.º día, a ese día de madurez. Porque al principio, cuando yo empiezo a conocer a Dios, soy un niño, no entiendo. Por eso es que el primer día yo soy una tierra desordenada y vacía. Yo soy alguien que estoy en el ruido y ando buscando a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre en el primer día? Vamos a decir, si yo empiezo a dibujar los 7 días de la creación en mi vida personal. Primero, ¿qué tiene que ocurrir en mi desorden, mi ruido? Porque yo soy una tierra desordenada y vacía. ¿Qué tiene que ocurrir el primer día? Sea la luz. Me encontré con Dios. Pero me encontré con Dios y Dios empieza entonces. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando sea la luz? Que empieza a separarse la luz de las tinieblas. En mi vida empieza a separarse lo que es mi error y la verdad. Empiezo a crecer. Pero después en el segundo día empieza a separarse las aguas de arriba y las aguas de abajo, que ya yo empiezo a crecer. ¿Qué significa las aguas? La palabra, el espíritu. Ya yo empiezo a entrar en madurez, ya empiezo a entrar en el espíritu. No solamente que veo dónde está el problema, sino, y el tercer día es que ya la tierra da fruto, es que ya empiezo a entender, ya empiezo a crecer, ya empiezo a dar fruto. Por el cuarto día es que Dios deja claro su proyecto de matrimonio, que es los ministerios Machía, la luna, el sol y las estrellas, que ya el esposo se me está revelando, pero ya con madurez. O sea, me está revelando el plan. O sea, el cuarto día, por eso se revelan ¿qué significa que se revelan los cielos, las lumbreras? Los cielos significa el proyecto de él, donde él es el sol de justicia. Recordemos que él es la luna que se mete en la noche, que soy yo para salvarme, y las estrellas soy yo, que soy su cuerpo, que son las 12 tribus de Israel. Como él le dijo a Abraham, serán tus descendientes como las estrellas del cielo. Entonces, pero ya el cuarto día que estamos viendo, porque en el cuarto día yo recibo, ya llegué a un nivel de madurez que puedo entender su proyecto, que él me está proponiendo una carta matrimonial, él me está proponiendo las reglas del juego. En el quinto día yo estoy madurando eso, son los animales. Recordemos que los animales son los ministerios, porque el quinto día son los peces. Ve la multiplicación del evangelio, mirándolo históricamente, cuando empezó el evangelio, los peces, la pesca, los peces. Son los animales que son los ministerios. Habíamos visto que las bestias son los líderes y los animales domésticos son lo que son siervos, los que están al servicio. Pero están los reptiles, que es el adversario, donde yo me estoy confundiendo si yo realmente estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo al adversario. O sea, mis errores, o me estoy confundiendo con la oferta del otro esposo, del Dios de este mundo. Pero ya en el 6.º día, que están los ministerios, que están los animales, viene ya la madurez que Dios nos está hablando, tanto de forma como nación histórica o como individualidad. Hagamos esto a mi imagen y semejanza. O sea, ya me está exigiendo que yo camine a su imagen, que yo camine en su espíritu, que fue lo que le pasó a Pablo. Pablo tenía conocimiento primero, había visto la diferencia entre la luz y la tiniebla, pero Pablo estaba caminando mal, hasta que cuando Pablo entiende el llamado de Dios, que Dios le quita los ojos, le dice, óyeme, Pablo, tienes que ser mi esposa. O sea, ya, Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, Pablo entró en ese 6.º día, entró en esa dimensión superior. Y cuando entra en esa dimensión superior, ya estás preparado para el último. ¿Cuál es el reposo? Que ya yo y él estamos vamos a decir, ya soy un cuerpo de él. Que cuando entonces vamos a hacer en el futuro glorificado. Que lo que es glorificado, Dios va a terminar la obra. Se va a acabar ya la edad terrenal, la tierra con que él trabaja, porque ya es el cuerpo, ya son los escuadrones de Israel, aquel cuerpo que perfectamente está conectado a la cabeza, y él es la cabeza, él es el cielo, la tierra de ese cuerpo. Por eso
va a ser nuevo cielo y nueva tierra, porque va a ser destruida la cosmovisión humana, el ruido de la humanidad, y ya eso va a ser un cuerpo alineado perfectamente con él. Ya se acabó la edad terrenal, ya se acabó la tierra para producir un fruto, ya está el fruto glorificado y terminado. Por eso son cuerpos de gloria, porque nosotros tenemos hoy un cuerpo de barro, o sea, alegóricamente, estamos siendo moldeados si vamos a ser esposa o no, pero después vamos a tener un cuerpo glorificado porque ya somos su imagen visible. Es aquella esposa que tiene, como lo describe Apocalipsis, ella está vestida del sol, que es el rey, ella está parada sobre la luna, que es el sacrificio cuando el rey se mete en la oscuridad, en la muerte de ella, y por eso la vida de ella está parada sobre la luna, está parada sobre el sacrificio de Cristo, de Machía, y ella en su cabeza tiene la corona de las 12 estrellas, porque ella es el cuerpo de Dios, las 12 tribus de Israel. Entonces ya ahí él termina la línea de producción y aquí ha terminado todo. Por eso cuando él le dice a ella, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces ya podemos entender que hay 3 niveles de pluralidad. Dios, que como término es plural, porque es un todopoderoso, es el plural majestático o plural de majestad, pero Dios en su pluralidad de acción, que ya entendemos que Él actúa, su creación es inteligente, toda la creación de Dios es un sistema inteligente que le obedece a Él. Por eso, cuando Él interviene, un ejemplo de intervención en esa inteligencia. El pasaje del falso profeta, creo que se llamaba Balán, y Balán habla con la mula. Dios acciona y Dios le habla a Balán a través de una mula, porque esa mula la diseñó él y él puede intervenir y hacer que la mula de Balán hable. Y eso nos parecía fantástico, pero no, si toda esta creación es su pantalla y todos son sus diseños, él usa sus diseños cuando él quiere y los activa. Como hoy en un ejército se usan insectos y se usan seres vivientes que se le pone un chip y se usan de forma militar como armas militares que son controladas por ese chip. Si el hombre ha aprendido a hacer eso, imagínense que Dios tiene el control de todo lo que existe. Por eso el pasaje, el libro de Jonás, que dice, y Dios tenía preparado un pez. ¿Ves? Dios tiene preparado a un ser viviente que vive debajo de las aguas, pues lo tiene preparado ya para un proyecto que tenía con Jonás. Y el pez se comió a Jonás y después lo vomitó, porque Dios tiene el control de las tecnologías y tiene siempre preparado en su línea de producción las herramientas para cada etapa. Fíjate cómo está escrito el libro de Jonás. El libro está de Jonás y Dios tenía preparado en su línea de producción todas las herramientas prevista, porque cuando un ingeniero hace una línea de producción para un carro, están todas las herramientas preparadas y previstas, cada una según la etapa del desarrollo de la producción y al final el control de la calidad. Hace rato usaste un ejemplo de como un videojuego, vaya, que es como un mundo, una realidad virtual y que el programador o el participante puede meterse en ese mundo y hacer lo que quiera con él. Inclusive en un videojuego tú puedes tener gatos, árboles, pero también está lo que se llaman modificaciones, en el cual si yo soy el desarrollador de ese videojuego, yo puedo hacer que el gato hable, yo puedo hacer que el gato corra, o que el gato tenga un comportamiento normal basado en lo que nosotros conocemos como un gato. ¿Entiendes? Entonces es muy fácil de poder depintar el sentido de que es lo mismo, ¿entiendes? Porque al final nosotros estamos creando cosas que nosotros no creamos nada, sino que nosotros básicamente imitamos las cosas que nosotros podemos hacer que son posibles dentro del sistema. No, eso está muy... Sí, precisamente, ¿qué es lo que es el desarrollo científico-técnico? Que hemos conocido reglas del sistema, más nada. Y ya podemos hacer que un teléfono hable y que un teléfono nos escuche y que el teléfono se ponga triste. Se le dijimos algo agresivo. Ya la inteligencia artificial se le está poniendo emoción. Pero eso no quiere decir que ellas sepan que existe. Ellas no tienen conciencia, eso es importante. Nosotros somos inteligencia artificial, pero sabemos que existimos. O sea, vamos a decirlo así, con estas palabras un poco. O sea, la ingeniería de espíritu, el único que puede dar espíritu de vida, que está en la Biblia, el padre de los espíritus. Nosotros como hombres podemos hacer máquinas, pero nosotros no podemos darle espíritu a las máquinas, porque nosotros no tenemos espíritu de vida. El espíritu de vida que tenemos no nos dio Dios. Y nosotros no sabemos cómo manipular eso. O sea, nosotros podemos hacer máquinas que tienen sentimiento, pero ellas no saben que existen. Porque el único que tiene la ingeniería del espíritu que nos puede dar, por eso cuando él hizo a Adán, ¿ve? Pero después sopló espíritu. Espíritu. O sea, pone, y ese espíritu es de él. ¿Y dónde está eso escrito? Pablo lo dice.
Pablo dice cuando está desafiando el panteón de greco-romano en Grecia, de los filósofos, él dice, le voy a hablar del Dios no conocido, el del Dios en el cual habitamos y en el cual nos movemos. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros nos movemos y habitamos en el espíritu de él, tenemos identidad. El hombre no puede construir tecnologías y darle espíritu de identidad, porque el hombre lo que hace son máquinas. Pero Dios es el único que puede hacer máquinas. Nuestros cuerpos son máquinas, pero nuestro cuerpo, nosotros sabemos que existimos porque vivimos y existimos, como dice Pablo, cuando Pablo dice, recordemos que Pablo llegó a un panteón de dioses y había un cartel que decía Dios no conocido. Y Pablo dice, oye lo que dice Pablo, esto es tremendo. Pablo dice, ustedes tienen creencias en dioses, pero yo voy a hablarle, voy a parafrasear lo que dijo Pablo. Yo voy a hablarle de la verdad, porque es el Dios, no de una creencia, es en el cual vivimos y nos movemos. Le está diciendo, le voy a hablar del Dios concreto, del Dios que es, en el cual si yo sé que yo existo hoy, porque tengo el espíritu de él. Cuando digo el espíritu de él, no es que estoy guiado por el espíritu, cuidado, estoy hablando del espíritu de la vitalidad, porque yo con el espíritu de Dios que yo existo hago lo que me da la gana. Soy malo, soy bueno, soy asesino. Estoy hablando del espíritu de vitalidad, no guiado por el espíritu. Pablo está hablando de ese espíritu, porque yo sé que Pablo está hablando de ese espíritu, porque Pablo dice, todos vivimos y caminamos en él, en el espíritu de él. Está hablando del espíritu de la vitalidad, de ese soplo que él le dio a Adán. Adán como maquinaria, porque el cuerpo biológico si es una máquina, estas células no saben que existen, ellas son máquinas. Somos nosotros los que sabemos que existimos, porque el cerebro es una interfase entre el espíritu de nosotros y la realidad. O sea, nosotros no somos este cuerpo es una interfaz entre nosotros y todo el mundo estamos en él. Cuando digo en él, no es en su voluntad, estoy hablando en la vitalidad que él hace que existamos. Por eso al final no puedo hacer un control de calidad, porque él no va, en el control de la calidad va a decir, ¿qué tú has hecho con mi espíritu? ¿Quisiste ser mi amigo o quisiste ser mi enemigo? Porque el espíritu te lo di yo te voy a juzgar ahora cómo lo usaste. No estoy hablando de la guianza del Espíritu de Dios, porque la guianza del Espíritu es guiado por la persona de él. Estoy hablando de la vitalidad del espíritu de vida para nosotros saber que existimos. Fíjate qué tremendo. Por eso Pablo está diciendo, ustedes tienen creencia de Dios, pero yo voy a hablarles del Dios de la realidad, de aquel en el cual andamos y somos. O sea, lo tremendo que está diciendo Pablo. En el cual andamos y somos. Nosotros andamos y somos en ese espíritu, en esa verdad, y por eso tenemos conciencia de que somos. Vengo a hablarles de ese Dios, de esa verdad. Pablo está hablando en un lenguaje eterno, está hablando de esos principios eternos. Pablo está hablando de una verdad que Pablo no está hablando de una creencia, está hablando de una verdad concreta, está describiendo a Dios desde su funcionalización concreta en nosotros. Está diciendo, les vengo a hablar de ese Dios en el cual, no del cual podamos creer, no, en el cual vivimos, somos y caminamos, en ese que hace que seamos todos, ese por cual todo subsiste y existe. Por eso las cosas hechas, a través de las cosas hechas, podemos entender su mente, porque las cosas hechas es una materialización de sus diseños a través de las cosas hechas. O sea, y este es el objetivo, por eso estamos hablando del tema, del sistema de la Biblia como un sistema lógico formal. Porque ¿qué estamos descubriendo con esta discusión? El lenguaje de la Biblia no es teológico, no es humano, no es social, está codificado en el sistema lógico formal del creador, del diseñador de todas las cosas. Y al haber nosotros no entendido esto y no tener estas herramientas, tenemos muchos dogmas de fábulas, de leyendas, porque las teologías vienen de un trasfondo medieval, donde no existía esta ventaja histórica, no que nosotros somos más inteligentes. Si nosotros hubiéramos nacido en aquella época, hubiéramos pensado igual, pero ya tenemos la ventaja histórica que estamos entendiendo. Por eso está escrito en la Biblia, que dice que en los posteriores tiempos las ciencias correrán. Porque ya estamos en los dolores de parto. Los dolores de parto es que la mujer está 9 meses, pero llega un momento de dolor, que todo se acelera. Estamos en el tiempo que se está acelerando todo, porque se está acelerando la revelación, porque estamos en ese sexto día. Cuando Dios le dice, hagamos esto, hagamos este proyecto. Estamos entrando en la madurez del lenguaje. Estamos entendiendo por primera vez en la historia el lenguaje del esposo a la esposa en su profundidad. Porque estamos en el día 6 exactamente. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 2000 después del sacrificio de Mashiach, de Cristo. Y el sacrificio de Mashiach está a 4000 años de Adán. O sea, 4000 años hasta la cruz.
y 2000 años hasta hoy, estamos en el día 6. Cuando Dios le dice, hagamos al varón y hembra a mi imagen y semejanza. Dios ya hoy está hablando en ese lenguaje del esposo, en ese lenguaje eterno, en ese lenguaje que estamos entendiendo que la Biblia ya no es un libro de religión, de creencia, de cultura, no. Es el lenguaje del creador, del diseñador, es el proyecto del diseñador eterno que nos está confrontando como esposa. Despierta, sale de la creencia y entra a conocerme, como dijo Yeshua. Conocer la verdad y la verdad os hará libres y yo soy la verdad. Importante. Yeshua, Jesús nunca dijo háganse creyentes, sean espiritualoides, tengan misticidad, sean esotéricos, sean religiosos. Jesús nunca dijo eso. Yeshua nunca. Yeshua dijo conocer la verdad y la verdad, solo a través de la verdad van a ser libres. Y yo soy la verdad, yo soy el que liberta, yo soy el diseñador, yo soy tu programador. Solo yo te puedo reprogramar, solo yo te puedo salvar. Eso es lo que se llama en programación salvar. Cuando el programista formatea la máquina, le quita todos los ruidos, le pone el programa correcto. Pero para eso hay una condición, yo tengo que aceptar. Yo tengo que decir, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Rey. Yo tengo que borrar, yo tengo que morir y volver a nacer. Yo tengo que comerme a la verdad. Como la computadora, el disco duro de la computadora tiene que tragarse el programa correcto para que pueda funcionar bien. Por eso Yeshua dice, el que no me coma a mí, el que no me coma a mí no entra al reino. No es que lo que es el reino, que es lo que es el cielo, el éxito. Yo tengo que comérmelo a él. O sea, Yeshua, Jesús nunca dijo el que tenga una creencia de mí. No, porque la creencia es ruido, imaginación. El que me coma a mí, esto es importante. El que me coma a mí, hay que comerse la verdad, hay que comerse el cordero completo. Por eso el fundamento de la fe de Dios en nosotros, ya entendimos que no es la fe nuestra, porque es nuestra fantasía. La fe de Dios en nosotros es escuchar. Shema Israel, escucha Israel, porque si yo no lo escucho a él, si yo estoy en una creencia, yo me estoy imaginando cosas, yo no estoy en la verdad, yo me estoy imaginando a Dios a mi manera. Por eso el fundamento de la fe es escuchar, no una creencia de lo que yo escucho, sino escucharlo a él. Porque cuando yo escucho, yo soy amigo, porque los amigos se entienden. Por eso, ¿quién es el padre de la fe? Abraham, el amigo de Dios, el único en la Biblia que tiene ese título de amigo de Dios es el Padre, porque es el primero que salió de todas las creencias de Dios. Salió de las creencias. Abraham conoció a Dios, caminó con Dios, era amigo de Dios, porque Abraham escuchaba. Abraham no tenía una creencia, una imaginación, escuchaba, era amigo. Ese es el proyecto de ser su amigo, ser su esposa, ser su equipo. Por eso estamos hablando del sistema lógico formal, este sistema extraño, porque Dios está hablando en un lenguaje eterno, no es social. Lo que hoy en día estamos en la generación, en el estado social que llegamos a la generación de los sistemas de información y tenemos ahora esta revelación, estos lenguajes. Por eso cuando él habla, hagamos al hombre a mi imagen y semejanza, ya entendemos que él está hablando desde su pluralidad de acción y nos está dando la primera oferta y nos está hablando, nos está haciendo la invitación a nosotros de entrar a ese proyecto. Esa es la idea. No, está fuertísimo, la verdad, porque si te das cuenta, pues la ciencia tiene mucha fuerza y mucho pegue porque le está dando los mensajes en un formato en el cual nosotros fuimos hechos para recibir los mensajes, que es lógico formal. Cuando tú ves algo, un descubrimiento científico, te dicen, mira, estas son todo lo que descubrimos, aquí está la información, y tú dices, ok, tiene sentido. Y no solamente tiene sentido, sino que tiene resultado en la realidad práctica. Y así estamos codificados nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a ver que el lenguaje de Dios siempre fue lógico formal, lo que habíamos nosotros hecho un misticismo porque no entendíamos y ahora tenemos la ventaja histórica, podemos entender más la mente del Padre. Eso está fuertísimo. Y un punto importante de todo esto, como la ciencia opera con un sistema lógico formal de verdad, por eso la ciencia, recordemos, la ciencia aplicada, porque hace cosas Aplicada. que funcionan. Por eso es que la ciencia es el sistema más poderoso para decir una mentira. Esto es importante. Por eso la ciencia es el sistema más poderoso para decir una mentira. Porque ya nos convenció con el sistema lógico formal, después viene con la mentira de la especulación del pasado. Entonces esto es muy importante. La ciencia usa herramientas de verdad cuando hace cosas a través de las cosas hechas, lo que al final funciona. Pero es que las cosas hechas en la ciencia, que son la tecnología, es el 99,999. Entonces después la ciencia que nos convenció que todo lo que hace es verdad porque funciona, después nos dice, yo soy Dios,
Dios no existe, me vas a hacer caso a mí, yo te voy a decir por qué estás aquí. Y ahí donde viene, porque la ciencia, como maneja un sistema lógico formal verdadero, es la herramienta más fuerte, más poderosa, es el ministerio de Satanás. Miren, lo voy a decir de esta forma, la ciencia es el sacerdocio más satánico del mundo, en el sentido, como tiene la verdad más grande, es la que tiene la capacidad más grande de engañar. Quien tiene más verdad es quien puede más manipular. Y esto es muy importante. Porque la ciencia hoy en día es el Dios de este mundo. Es la forma más inteligente en que el Dios de este mundo manipula. Porque es donde más información hay y más verdad hay. Por tanto, es donde más hay potencialidad de sutilmente engañar. O sea, la ciencia viene siendo el trono más, vamos a decir, la forma más excelente de calidad del engaño de Satanás. Estamos hablando de la ciencia como institución, como organización, no como sistema, como concepto eterno, porque la ciencia como concepto eterno es conocimiento. Estamos hablando como sistema mundial. Eso es. Claro. Que eso abre para el próximo tema que quería tener, que es eso lo que básicamente tocamos pronto en que si estaba el ejército presente y después hay un ejército caído, como el contrario, ese ejército tiene que tener conocimiento de la verdad para poder manipular en la realidad cosas que te hacen Precisamente para ellos no hay salvación, porque ellos saben lo que están haciendo. Para nosotros sí, porque nosotros estamos en un proceso productivo de decidir si vamos a hacer o no vamos a hacer y al final somos glorificados. Por eso la salvación es para la esposa, porque esas herramientas saben lo que están haciendo. Tienen conciencia de causa y para ellos no hay redención ninguna. Es, fallaste, ahí va, estás con él. O sea, se acabó. Para nosotros hay una oportunidad porque estamos en proceso de producción y estamos puestos a escoger si queremos ser amigos de Dios o no. Y para eso él previó el proceso de formatearnos, de reprogramarnos, de hacer esto es importante, nuestra creación no está terminada. Se termina con la Nueva Jerusalén. Los ángeles sí están terminados. Ellos saben lo que están haciendo. Sí, son herramientas creadas para el propósito de servicio y se han revelado, pero todo bajo el mismo control de calidad. Ellos están ahí con el propósito. Pero bueno, hablamos de eso en la próxima semana. En la próxima, ahí estamos. Gracias, man. Gracias. Dale, bye.